Hola Topa, bienvenida un día más a mi canal. Hoy es sábado, día de feira o mercadillo, si me ves desde España. Así que lo que te traigo hoy son 6 perchas, 6 conjuntos que me hice con prendas que me compré en la feira. Cada una 3,33 euros. Bueno, aquí estamos ya con el primero. Un jersey de algodón de verano. Este es el que me compré en la feira. 3,30 euros. ¿De marca? Sí. De corte fiel. Me encantó. Genial, es de marca, es de buena calidad, es de algodón. Me encantó. ¿Con qué me lo conjunté? Mira, tenía esta blusa, es que yo te diría que no es camisa, para mí es más tipo blusa. Una blusa formal de Zara. Mira cómo son los puños. ¿Ves? Yo esto me lo ponía así en plan más formal cuando iba a trabajar, pero no sé a dónde voy yo hoy en día con estos puños, francamente. Bueno, así que lo más gracioso, nada, se queda aquí tapado y me da igual. Prefiero tener esta camisa o blusa conjuntada ya en una percha y no ocupándome espacio en el armario. No, ya está. Es medio así, digamos, al rejunte. Tengo esto como armo la percha. Básicamente es eso. Por abajo, unos leggings. Leggings. Yo te diría que esto es más de ir al gimnasio. Yo no sé. Son unos leggings de algodón súper cómodos, de algodón, también no muy gruesos, así de un material tipo camiseta, por así decirte. Bueno, ¿cómo me pongo yo esto? Pues yo me lo pongo con las botas blancas del bombero. No sé qué te va a parecer. Te lo muestro. Después lo comentamos, porque ya he visto cuando me voy ahí atrás, todavía no tengo micrófono y no me escuchas. Así que o hablo alto o no hablo. Mira, he puesto aquí en la cama, pero que no me digas que soy una guarra, he puesto una toalla vieja de playa, porque este te lo voy a mostrar con las botas. Después la toalla se lava fácilmente. Bueno, ahí vamos. Mira, ¿ves? La blusa es larga por atrás, así que es de esa época en la que se usaban los leggings y cosas atrás largas para taparte el culete. Me fascina, me vuelvo loca, me parece el último grito de la moda. No, pero me voy a la feira, me voy a pasear, me encuentro esto que me encanta y después intento combinarlo con cosas que tengo en casa y después es fácil, está ahí en la percha. Entonces, para fin de semana, para estar por casa, para ir aquí cerca y dar una vuelta, probablemente si fuera un día que tengo que ir a Lisboa, no, me vestiría un poco más formal. Pero aquí donde yo vivo, que es zona, no sé, más relax, zona, digamos, más playera, pues aquí andas así, cómoda. Bueno, vamos al segundo. Percha número 2. Dos de las que te muestro hoy. Bueno, un jersey blanco de H&M, lo mismo, me quedó en 3,30 euros. Es un suéter largo también para usar con leggings. Te digo, están en la feira, probablemente sí, son de colecciones de hace años que les han quedado ahí a las tiendas y que luego se las venden por kilo a los gitanos. Pero como a mí me encantan los leggings, el año pasado me compré dos en Shein que son tipo legging, en el sentido del tipo de tela que es pegada. Estos son tipo canalé, son relativamente abrigaditos y son grises. No sé si se ve bien en la cámara, pero sí puedes ver el contraste. Entonces, lo que necesitan también es un suéter largo, porque es como si fuera un legging, pero abajo con la pata un poquito ancha. Y bueno, blanco, gris, así medio sonso. Bueno, medio sonso, a mí me encanta. Pero tenía esta pañoleta de Sara Kids, del año de María Castaña. Pero bueno, la tenía ahí,
No sé si la tenía conjuntada en otra percha, pero esto lo vi así un poco que le faltaba algo. Así que le agregué esto, pañoleta rosa, rosa, bordó, gris, blanca, y me parece que ya con gris y blanco un pequeño toque. Y me lo pongo también con las botas de bombero, pero ya más discreto, porque el pantalón cae por arriba. Te lo muestro. Vamos a la toalla. Bueno, ahora ya te muestro y no te comento porque te digo, cuando me voy ahí atrás no se escucha nada. Hablo para mí misma hasta que no me compre un micrófono. Bueno, así que nada, coméntame qué te ha parecido. Antes de pasar a la siguiente percha, te digo, ¿por qué le digo yo las botas de bomberos? Yo dudo que los bomberos anden con botas blancas, creo que andan con botas negras, pero para mí son de bombero porque son muy llamativas y para mí tienen aspecto como de botas de agua, no sé, algo raro, llamativo. Yo las asocio bota de bombero. Bueno, vamos a la percha 3. Vamos con el conjunto 3. Te repito también de la feira. Así que entre los dos que te mostré antes más este, vamos exactamente con 10 euros. Vale la parte de abajo, las botas, el bolso, cuenta aparte. Pero el bolso te lo compras igual. Zapatos necesitas igual. Y las partes de abajo. Y bueno, son cosas que te van quedando y que cada tanto las tienes que, pues, que renovarle un poco la parte de arriba, verte diferente o cosas que ya no te gustan de arriba y listo, les das uso. Bueno, este también de la Faira. El número 1 te dije corte fiel, el número 2 H&M, este Pull&Bear. También es un suéter largo de rayas, blanco y azul muy, muy oscuro. Yo a veces te pienso que es negro, pero cuando te lo pones al lado del negro, no, es azul. Bueno, ¿con qué lo he armado? Lo he armado con, para variar, unos leggings que tenía, bueno, no sé, los usaba con otra cosa. Pero estos son de Sara, también de hace un montón de años, digamos, de la época en la que se usaban los leggings. Me las compré en las rebajas, el único que había, XS. Me queda perfecto, te digo, me queda largo. Pero como es elástico, yo soy tamaño M básicamente, pero siendo elástico, como soy menudita, pues tamaño XS me entra. Pero siendo XS y también la barriga, te digo, me hace 3 barrigas. Entonces, tiene que ser con algo sueltito y por otro lado largo, porque es legging. Así que me lo conjunté. Como es oscuro, dejé las botas de bomberos y me gustó más con bota negra. Te lo muestro. Bueno, ahí está. Esto es un legging de un material así un poquito brillante, no sé si se ve en cámara. Es como si fuera un efecto, bueno, no sé. La época que se usaban los leggings, cada año inventaban un efecto diferente. Este tal vez levemente metalizado, por así decir, como si tuviera un barniz por arriba, algo por el estilo. Bueno, para variar y para que uno siguiera comprando. Bueno, 3 conjuntos, vamos con 10 euros. Te muestro los 3 siguientes. Número 4. Bueno, otra vez en la feira. Un suéter de cuello alto, pero no doblado. No sé muy bien cómo se llama esto. El de cuello alto que se dobla, este no. Creo que es de mis cuellos favoritos. Te abriga, te queda cómodo, pero no te ahoga. Este tampoco es muy abrigado. Este es como el primero, que es ese tipo de suéter de algodón, ya digamos para la primavera. Bueno, este tiene marca, pero marca, no sé, cuchufleto. No es una marca que nadie conoce. No me importa. Me encantó el color porque ya es más un poquito de primavera, ya para principios de marzo, por ahí. Pero yo ya me lo he puesto porque yo empiezo con esta ropa, suponte en noviembre. En noviembre no hace tanto frío en otoño. O sea que estos de primavera yo los uso más en otoño y en primavera. Cuando yo me lo pongo, ya te conté, lo lavo, lo plancho, etcétera, y se va a la otra punta del armario. Y después hago espacio, otro.
espacio, corro. Bueno, ya a esta altura del año, ya estos están en primera posición prácticamente. Todo lo más abrigado, ya me lo he puesto todo. Bueno, esto lo conjunté con unos pantalones también tipo legging, porque son también así stretch, pero no este diría lo que es un típico legging, más o menos, porque es un poquito más suelto, ¿ves? Es un poquitín más suelto. Y es de una tela, así con unas, no sé, tiene como unas flores que no es relieve, están como integradas, de un color, qué sé yo, medio gris, medio bronce, algo por el estilo, medio bronce, tiene como un tono bronce. Entonces, nada, dije, con este perfecto. Lo mismo, suéter largo, sueltito, cómodo y que no te marca nada. Este con zapatillas, porque es demasiado estrecho para ponerte las botas por dentro y no, es demasiado estrecho para... Sí, las botas por dentro y el pantalón por fuera, se te marca la bota. Y si te quieres meter el pantalón por dentro y la bota por fuera, tienes un poquito de bulto, porque no es totalmente un legging. Te lo muestro. Pues lo mismo, como ves, súper cómodo para un estilo de vida simple, donde no necesitas mucha formalidad, pero te gusta estar cómoda y variar y no gastarte mucho dinero. Vamos al siguiente. Número 5. Otro suéter de rayas. Este, blanco, azul marino y rosa. Tres tonos. ¿Con qué lo conjunté? Pues yo lo conjunté con azul oscuro. ¿Por qué? Porque tenía unos pantalones pitillos de mango que también antes los tenía con otra cosa y bueno, también, es decir, las perchas, es siempre lo mismo, es siempre lo mismo. Y siempre lo mismo más o menos, porque cada año, según las cosas nuevas que me voy comprando, bueno, varío un poco. Pero te digo, lo más probable es que si tú te encuentras conmigo y me ves con esto arriba, pues ya puedes adivinar. Abajo, pantalón de corderoy, azul marino de mango. Siempre el mismo, ya está armado. Es que da igual si me lo pongo con este o con unos vaqueros. Es que da igual, el efecto es más o menos el mismo. Así que ¿para qué hacerme lío? Está en la percha, ya está, siempre igual. Bueno, este me lo puedo poner tanto con zapatillas blancas como con botas. Yo te lo muestro con botas, no es muy largo el pantalón, así que también me vale con zapatillas. Bueno, ahí. Bueno, ya ves, lo mismo, una parte de abajo justa y por arriba un suéter larguito y más o menos suelto. Bueno, me dirás, Marcela, tu modelo es del año de María Castaña. No te lo discuto, pero tampoco necesito estar al último grito de la moda. Tengo un montón de cosas en casa y entonces me voy a la feira, me gasto 3,30 € y listo, tengo conjunto nuevo. Es decir, yo creo que en la feira las cosas son nuevas, pero tampoco te lo puedes garantizar, porque las cosas no suelen tener etiquetas, pero está impecable. Yo no sé si está usado, yo creo que no. Yo creo que aquí en Portugal no es muy común. Y además, la gitana a la que yo le compro, que para mí es la que tiene el mejor puesto, ella tiene dos mesas, ella tiene otra mesa, todo a 1 € yo ahí he rebuscado, pero no encuentras nada. Ahí sí, todo tiene cara de ropa usada. Esta no. De todas formas, yo cuando me la traigo, ha estado tan manoseada en la mesa, yo siempre lavo todo primero y después me lo pongo. Bueno, vamos al último. Bueno, el último. Un suéter blanco largo de este efecto peludito. ¿Ves cómo se le ven aquí? No sé cómo se llama esto, pero es así como un fluffy, digamos. ¿Ves? Tiene aquí como unos pelitos. Bueno, este es lo mismo, sin marca, sin nombre ni apellido. Te diría, ¿qué marca? Siganés. La Cigana donde yo compro dice, entre todos los cánticos, digamos, que tiene para llamar al público. Ella grita, aquí no hay nada del Corte Inglés, aquí todo siganés. Siganés, de ciganos, us ciganos, los gitanos. Así que te digo, este marca Siganés.
Me encantó, me encantó. Pero yo no tenía parte de abajo con qué conjuntarlo. Así que de momento lo tengo con, otra vez, unos leggings de Lefties que me los compré porque probablemente me los compré hace años en el remate final, de esas cosas que ya están a 2,99, precios así. Me queda un poquito grande. Y encima ya está estirado, así que mira, no. Pero bueno, prefiero tenerlo en una percha ahí armado, mismo, por ejemplo, para dar clase en casa, estar cómoda. Si alguien me toca la puerta, si tengo que salir, mismo a buscar el correo, lo que sea, estoy vestida y estoy cómoda. Obviamente, si tengo un evento, un encuentro, una salida un poco más formal, no sería mi primera elección. Bueno, esto, un pañuelo, bufanda, no sé, es gigante. Yo me lo pongo así, con este efecto. Mira, lo antiguo que será esto, que me lo compré en Pinky. Pinky. Pinky estuvo en Portugal. Yo creo que cerró hasta antes de la pandemia. A mí me encantaba. Nunca más hubo Pinky aquí, así que esto, pues del año, no sé, de María Castaña. Pero el año pasado fui a ver, no, el año pasado fui a Bordeaux, en Francia, y me encontré una tienda Pinky, es una tienda francesa. Así que me compré un anillo, ya te lo voy a mostrar algún día, porque lo tengo por ahí, pero bueno, para no interrumpir. Me lo compré, bueno, un recuerdo de Pinky, que aquí en Portugal ya no puedes comprarte. Bueno, te muestro cómo queda. Otra vez con botas bombero. Y qué sé yo. Blanco, oscuro, blanco. No sé. Ya me dirás. Listo. Bueno, con esto hemos terminado. Con 20 euros me he armado este año 6 nuevos conjuntos aprovechando piezas antiguas y dándole un toco, yo siempre digo un toco, y dándoles un toque diferente. No sé dónde ha salido toco, porque en portugués tampoco existe la palabra toco. Bueno, nada, nos quedamos por aquí. Cuéntame si vas a la feira, si vas al mercadillo, si te gusta aprovechar las gangas que aparecen. Y nada, si te ha gustado, déjame un like y suscríbete aquí abajo, comparte el vídeo con quien tú quieras, compártelo. Así se empieza a mover el algoritmo. Nos vemos pronto. Chao.